amigos de Ambrior Más que Noticias, sean todos bienvenidos una vez más a este espacio. En esta ocasión, como siempre, su amiga y hermana Ángela Brito. Me encuentro en compañía de una especialista en un área de la medicina que es bastante importante para cada uno de nosotros y la cual debemos prestarle mucha atención, que quizás la pasamos por alto solamente porque tenemos los cuidados básicos, pero no nos vamos más allá. Nos encontramos en compañía de la doctora Catherine Glass, quien es especialista en cirugía maxilofacial, ¿verdad sí, que sí? Correctamente. Lo dije bien. Sí, lo dije bien. Con ella vamos a conversar acerca de la importancia de la salud bucal, de cómo mantenerla, cómo cuidar nuestra higiene bucal y todo lo demás que encadena o desencadena esta área de la medicina. Bienvenida, doctora. Un placer estar con ustedes en el día de hoy para así poder orientarlos en cuanto al área de cirugía bucomaxilofacial. Doctora, háblenos acerca de cuán importante es que nosotros mantengamos una adecuada salud bucal, porque muchas veces, como dije en la introducción, nos enfocamos en lo básico. Nos cepillamos mañana, tarde y noche, pero de ahí no pasamos, quizás no visitamos una clínica odontológica, no vamos donde un especialista, que puede desencadenar el descuido en esta área. Por ejemplo, el descuido ya puede desencadenar varias enfermedades, porque la boca, aunque no se crea, se conecta con el cuerpo como un todo. Bien. Por ejemplo, si nos descuidamos, nos vamos a chequeos y controles mensuales, podemos tener varias enfermedades que no simplemente desencadenen la caries dental. Ya cuando las caries dentales sí ya están en boca, estas pueden llegar, estas bacterias, al torrente sanguíneo. Y si estas bacterias llegan al torrente sanguíneo, pueden desencadenarse en procesos infecciosos. Esos procesos infecciosos, ya cuando llegan a tejidos como la piel, bien, después del tejido celular subcutáneo, requieren hospitalización, drenaje, pueden terminar en sepsis general del cuerpo y llegar hasta la muerte del paciente. Explique qué es una sepsis. Una sepsis es para que lo entiendan de forma ya más aplatanada, exactamente, es una infección del cuerpo completo, bien, ya cuando todas las bacterias se diseminan en el cuerpo y ya los órganos van teniendo una falla múltiple. Bien, y todo eso sí se puede desencadenar de una caries. Una caries. A veces hay personas que tienen malestares estomacales, que esto le producen a veces aliento no muy agradable. Todo esto puede ser también producido, esos malestares estomacales pueden ser producidos también por la falta de higiene. Exactamente, sí, la halitosis, que es el mal aliento, puede ser producido por la falta de higiene oral también, y se desencadenan también algunos malestares gastrointestinales que se concomitan con la salud oral también, porque existe una flora bacteriana normal en la cavidad oral. Si esta flora bacteriana se altera por X o Y razón, puede desencadenar varias enfermedades. Doctora, usted explica los términos desde su punto profesional, pero cuando usted explique esos términos, también llévenos al término que lo podamos entender todo, para entender qué es la flora. Exacto. Las bacterias dentro de la boca, es la flora bacteriana. Sí, las bacterias dentro de la boca. Existen bacterias que son normales de la boca, pero ya cuando estas bacterias se alteran, bien, como dije anteriormente, sí pueden causar varias alteraciones sistémicas, o sea, en el cuerpo completo, causar varias enfermedades. Un caso especial, ya yéndonos a su campo de especialidad. Usted es cirujana maxilofacial. Correcto. Yo aprendí este término porque pasé un proceso de salud un tanto delicado, en el cual, yendo de médico a médico, se presumía que había que hacerme una cirugía. Sí, de la articulación. Sí, de las articulaciones. Temporomandibulares. Exacto. Ya yo me aprendí algunos términos de eso, pero imagínense. Doctora, entonces, al final ya se determinó que realmente no requería una cirugía, porque todo esto era producto de un proceso de estrés severo que yo estaba viviendo en ese momento. ¿Qué tanta relación tiene esta área de la temporomandibular
con la salud mental? Si ahí lo podemos llevar con Sí, el claro, proceso de se puede estrés. llevar. ¿Qué tanta relación tiene estos dos Por ejemplo, puntos? existe la disfunción de la articulación temporomandibular. Bien, es un tema a veces muy poco conocido. A veces sale un paciente, yo tengo como un chasquido acá, Mm. como un dolor acá, cuando me estreso mucho, me duele acá, aprieto mucho los dientes, siento los músculos un poco muy duros. La articulación temporomandibular es una articulación, valga la redundancia, que nos permite abrir y cerrar la boca. Está compuesta por huesos, que es el cóndilo de la mandíbula, bien, la cavidad glenoidea del temporal, músculos, articulaciones, bien, ligamentos, líquido sinovial y disco articular. Cuando existe alguna alteración del mismo, ocurre la disfunción. Sí puede estar ligado a la salud mental, porque si una persona que sufre mucho estrés a veces aprieta los dientes de forma inconsciente, eso sobrecarga el músculo y sobrecarga la articulación, que puede desencadenar una disfunción de la articulación temporomandibular. Otras causas pueden ser un paciente que no tenga una mordida adecuada, bien, que eso lo vemos mucho, en maxilofacial, también sobrecarga la articulación. ¿Cuáles son esos pacientes que no pueden tener una mordida adecuada? Hay pacientes diferentes con discrepancias óseas, por ejemplo, un paciente que tenga la mandíbula más grande, esto más pequeño, no va a tener una mordida correcta como debe de hacer, porque hay diferentes clases de mordida. Se supone que debemos todos, en un mundo ideal, tener una mordida clase 1, que todos los dientes ocluyan donde deben de ocluir, pero no es así. Ya, por ejemplo, tenemos clase 2 y clase 3, que son mordidas invertidas. Esas mordidas ya van a depender de diferentes discrepancias óseas, o sea, de diferencias óseas, tanto en el maxilar superior como inferior, y estas también pueden causar disfunción de la articulación temporomandibular. Bien, también si hay cambios en la misma articulación, en cuanto a cambios óseos, también si hay algunas enfermedades degenerativas óseas, también pueden causar disfunción de la articulación. Es una enfermedad, es una patología multifactorial, pero sí también el estrés, o sea, el componente somático, donde somatizamos, eso se involucra mucho en la disfunción de la articulación. A veces yo tengo pacientes que mando a hacerles, o sea, ya le diagnostico la disfunción de la articulación con todos sus estudios de lugar, y a veces hay que mandarlo a tomar terapia, o sea, para ver en qué están somatizando esa parte, o sea, en qué se están estresando, porque pueden causarse a ellos mismos una agravación, o sea, que se agrave la disfunción de la misma. Como le dije hace un momento, pasé por este proceso, incluso usted tuve el placer yo de pasar por sus manos como paciente, usted como especialista en esta área, fui referida a usted para brindarme esta atención, que muchas gracias, fue de mucha importancia para mí, porque de no haber sido así, ya usted sabe que hubiera terminado una posible cirugía que quizás no era necesaria. Gracias a Dios, sí, porque primero, no llegamos ahí. En el tratamiento de la articulación empezamos con tratamientos no invasivos. Bien. Ya después, si no existe ya opción, si el paciente sigue con el dolor constante siempre, que no mejora, ya si hay de última instancia, terminamos en cuanto a la cirugía abierta de la articulación temporomandibular. Cuando, ya usted explicó cuándo puede terminar en un proceso quirúrgico, ¿en qué momento un paciente puede acudir o debe acudir a un consultorio de un especialista en cirugía maxilofacial? Más allá de ir a un odontólogo y todo eso, hacerse procedimientos rutinarios. ¿Cuándo específicamente debe ir a un consultorio de un especialista en esta área? Para explicar a los pacientes, la cirugía maxilofacial es una especialidad quirúrgica que involucra todas las patologías de la cara y la cavidad oral. Tiene un amplio espectro porque nosotros podemos valorar cirugía oral, podemos también atender pacientes con implantes dentales, patologías orales como tumores, quistes, disfunción de la articulación temporomandibular, también está el componente estético también. Ya cada quien también existen subespecialidades, como le digo, en la cirugía maxilofacial, pero ya si un paciente siente alguna molestia, hinchazón, que sea pertinente de la cavidad oral, el macizo facial, debe asistir y acudir a un cirujano maxilofacial.
Usted habló hace unos segundos acerca de las personas que tenían alguna dificultad al masticar, ¿verdad? Muchas veces cuando comemos, estamos masticando y nos mordemos la lengua o nos mordemos a un lado que nosotros vemos a Dios, como dicen por ahí, comiendo arroz con habichuela. Esto puede ser causa también de alguna disfunción o simplemente pueden ser accidentes que ocurren en el momento cuando estamos ingiriendo o masticando algún alimento. Comúnmente nosotros vemos las indentaciones o las mordidas dentro del carrillo cuando los dientes se desplazan a un área. O sea, casi siempre los terceros molares, que como quien dice es mi día a día, la cirugía de terceros molares. Cuando los dientes se desplazan hacia vestibular o hacia adentro, que puede ser lingual o palatino, esto puede ocurrir de forma no deseada. Entonces ya ahí en ese momento puede acudir al cirujano maxilofacial con su panorámica para ver si es candidato a una extracción de terceros molares o qué más también puede estar pasando, porque puede estar también relacionada a un contacto prematuro de algún diente que tenga, hay que ir valorando la articulación y demás. Y esto, lo que está aquí atrás son las muelas del juicio, esos son los últimos, los cordales. Los últimos, sí, los cordales, las muelas del juicio. Sí, esos cordales, es mi día a día. Dios mío, eso es tan común y doloroso para los pacientes. Sí. Por no decirlo de otra manera, es muy doloroso, doctora, y muchas veces ya le salen a uno después que uno está entrando en edad. Sí, se supone que ellos ¿Y por qué tienen que esperar a tanto tiempo para salir? Por eso es que le dicen la muela del juicio, porque se supone que uno las empieza a notar cuando uno empieza a tomar juicio. Dicen que es para que uno sienta lo que sienten los bebecitos cuando están saliendo los dientes, ¿es verdad eso? Sí, pero se supone que de 18 a 25 años es la edad estimada en que empiezan a aparecer, o sea, ya a erupcionar como tal. Pero lo podemos ver los gérmenes dentarios, o sea, los dientecitos pequeños, en radiografías panorámicas desde que somos niños, de 7 a 9 años, por ejemplo, estimadamente. Muchos se extraen estas piezas. ¿Eso es recomendable? Sí, es muy, exacto, es muy recomendable. ¿O es mejor dejarlo ya que como parte de la dentadura? No es muy recomendable porque estos dientes no se desarrollan de la manera correcta en un 90%. Vienen con diferentes formas, vienen también retenidos, o sea, dentro del hueso, vienen en diferentes posiciones, empiezan a molestarlo, apiñan los dientes, o sea, mueven los demás, eso causa dolor. Y bueno, es recomendable para el paciente hacerse la extracción. Yo se lo recomiendo, mientras más jóvenes, mejor. Porque mientras se más sufre jóvenes. menos. Okay. Y también está el componente en el cual el hueso de los pacientes más jóvenes, para que me puedan entender, es más blandito. Bien. Ya cuando vamos entrando a cierta edad, yo le digo, el hueso se pone más durito. Entonces, cuando el hueso se pone más durito, da un poquito más de dificultad, exactamente, hacer la extracción como tal. Yo le digo, sí, lo pueden hacer 16, 18, 20 años. ¿Y es si la edad no ideal. No, porque realmente no siempre erupcionan como tal. El paciente casi siempre acude por 2 motivos. El primer motivo es el dolor, o es un paciente, principal. Exactamente, o en segunda instancia es un paciente que va a hacerse algún tratamiento, por ejemplo, de ortodoncia, se va a colocar brackets por algún apiñamiento dental, se nota en la panorámica y para poder crear espacio, el ortodoncista manda extraerlos de forma preventiva y profiláctica, bien, para así poder trabajar mejor. Eso produce, doctora, los dientes uno encima de otro. Generalmente yo lo conozco como andana, así de chiquito que le dicen, así que se llama. Apiñamiento dental más que todo. Apiñamiento, porque se escuchó como... Sí, pero coloquialmente se dice andana. Así que uno lo conoce desde chiquito. ¿Esto es producido por estas muelas? Porque generalmente ya he visto personas que durante toda su vida prácticamente su dentadura perfecta, ya desde que entran a cierta edad, se le ve como una descomposición. Esa discrepancia. Ajá. No, más que todo, los apiñamientos dentales pueden estar causados por discrepancias óseas. Por ejemplo, si tenemos huesos, o sea, maxilares, tanto superior o inferior, o sea, maxilar superior y mandíbula pequeños y dientes grandes, no vamos a tener ese espacio como tal. Entonces, ¿qué hacen los dientes? Los dientes tratan de reacomodarse de una forma que ellos puedan todos estar dentro de la boca. Entonces, por eso pueden causar más los apiñamientos. Entonces, cuando vienen los terceros molares ahí a añadir, a decir, bueno, aquí estoy, yo también necesito espacio, vuelve incluso ese apiñamiento a agravarse.
y uno vive ahí. Exacto. A veces escuchamos el chasquido, como usted dijo. Sí, el chasquido doctora, es relacionado a los pacientes de Ajá. la disfunción de la articulación temporomandibular, cuando abrimos y cerramos la boca. Ya de ahí tenemos que determinar qué está mal en la articulación, porque esa articulación nos permite, como le digo, abrir, cerrar la boca, comer, masticar. Y así cuando hacemos alguna de estas actividades normales y ocurre un chasquido, ya tenemos que ir averiguando, aunque no tengamos dolor, porque muchas veces el paciente no toma en cuenta, como que, bueno, me suena la boca cuando la abro y la cierro, la abro grande, pero no pasa nada porque no me duele. O yo me reacomodo la mandíbula, cuando bostezo se me va de un lado u otro, por ejemplo, que muchos pacientes dicen debemos de ir, porque eso es un signo de alarma de que nuestra articulación no está bien. Debemos de ir a un especialista en cirugía maxilofacial para poder ya ir valorando qué está pasando con la articulación. ¿Cuáles son las medidas preventivas que debe tomar una persona para evitar situaciones que puedan desencadenar ya en consecuencias graves? Por ejemplo, en mi área siempre debe de ir cada 6 meses, bien, valorarse antes de verme a mí con su odontólogo general, ver que no tenga ninguna caries, ningún chasquido, ningún dolor, ningún contacto prematuro dental, que no tenga ninguna masita dentro de la boca también, que se haga sus controles de radiografías panorámicas, que son las radiografías de la boca. ¿Cada qué tiempo debe hacerse ese control? Realmente la radiografía panorámica lo ideal es hacerse 2 al año o 1 al año, porque pueden existir cambios que nosotros no estamos viendo. Incluso en quistes y tumores de la cavidad oral existen algunos que no te van a dar dolor, pero sí van a estar dentro del hueso y creciendo y absorbiendo, o sea, ese hueso como tal. Entonces, por eso a veces nosotros vemos quistes, tumores que son hallazgos fortuitos. Hallazgos fortuitos, nosotros decimos que nos llega el paciente y vemos la panorámica, pero el paciente no le duele nada. Y tiene algún quiste como un quiste dentígero, algún quiste radicular, un ameloblastoma. Entonces, por eso es importante siempre darse seguimiento tanto en cavidad oral como en macizo facial. Si se siente, por ejemplo, algún tipo de tumefacción en cara, en oreja, en los ganglios, o sea, en glándulas salivales, alguna elevación, algo extraño, que vaya y acuda de una vez al odontólogo, que no espere decir, bueno, yo tengo una bolita en la boca, como dicen muchos, que se me explota y vuelve y me crece. No espere, mejor vaya. Tengo una bolita. ¿Esas son señales de alarma? Exacto, sí, porque como le digo, la cirugía maxilofacial es muy amplia. No es solo cirugía de terceros molares como tal. Okay. Hay patologías como quistes, tumores, también hay CA, o sea, carcinomas, cánceres orales, que también si uno va al odontólogo o al cirujano maxilofacial, los refieren y pueden ser detectados de forma temprana. Escucho personas que a veces dicen que me salió una bolita aquí en el cielo de la boca. Exacto. En el cielo de la boca o de un lado de la mejilla, conocido popularmente por nosotros como el buche, ¿verdad? ¿Eso pueden ser síntomas de alarma también? Lo ideal es que usted vaya a chequearse todo lo que no es normal. Por ejemplo, el color de la encía, el color de la lengua, todo debe ser un rosa pálido. Okay. Si no es rosa pálido, no es normal. Si usted se ve una manchita, por ejemplo, oscura, que le va doliendo, que le va creciendo, debe de acudir. Si ve alguna elevación, que usted diga, bueno, eso me pasa aunque yo me muerdo, debe de acudir, ¿ven? Para descartar cualquier tipo de patología. Doctora, ya usted ha hablado de cómo más o menos podemos prevenir estas situaciones. ¿Cuál es el tratamiento que que ustedes como especialistas recomiendan a los pacientes antes de llegar a un proceso quirúrgico? Bueno, los pacientes antes de nosotros llegar, o sea, de llegar a nosotros como especialistas, deben de hacerse su control, su limpieza, también hacerse su restauración de caries, por ejemplo, como tal, también hacerse sus chequeos generales, porque sí hay muchas enfermedades sistémicas relacionadas a la cavidad oral. O sea, hacer todo eso, porque como le digo, la salud es un todo, no simplemente debemos de ir al médico cuando nos duele algo o nos sentimos mal, debemos de darnos chequeos periódicos de la cavidad oral y de nuestro cuerpo, para así nosotros
poder llevar una buena salud en general. Doctora, ya vamos a ir cerrando este espacio con una orientación suya, pero antes de esa orientación, quiero que me aclare algo. Desde siempre he escuchado que a las personas cuando le duele una muela, principalmente la muela del juicio, es un dolor tan fuerte que a uno le da como hasta rabia. Tradúzcame eso en buen dominicano. Dicen las personas incluso que llegan a la consulta que hasta le duele el oído, Sí. que es un dolor que le duele hasta la cabeza, y sí, es un dolor muy, muy severo, bien, porque cuando se empieza a hacer esa presión ósea de los mismos terceros molares, se traduce a un dolor de toda la cara, o sea, es un dolor como penetrante que se va caminando a otras áreas aledañas. Entonces, por eso es que los pacientes llegan allá diciendo, ay, sáquenme esto que no aguanto y demás. Es difícil. Es muy difícil. Doctora, una orientación a todas las personas que nos ven para que puedan tomar las medidas del lugar y no esperar precisamente a que lleguen las situaciones difíciles para entonces buscar remedio. Exacto. Entonces yo le oriento a todas las personas que están viendo este espacio que traten de ir al especialista del lugar. No esperemos a que sea muy tarde, ya cuando hayan consecuencias graves, y siempre nos damos seguimiento de nuestra cavidad oral, de nuestro macizo facial, vamos a poder tener una salud, y todos queremos tener salud. Entonces les doy muchas gracias a la licenciada por invitarme en este espacio para orientarlos ustedes y que conozcan más sobre mi especialidad. Así es, esta invitación fue hecha, mire, con mucha intención porque, como dijimos a mediado de la entrevista, yo fui paciente suya y fui por una situación, entonces yo como que quería indagar más de eso, pero no quería que esos detalles quedaran solamente para mí, sino que también orientar a las personas, porque a lo mejor hay alguien que esté pasando por lo mismo que yo pasé y pueda tener solución. Claro, y estamos a la orden, Gracias, pues gracias, doctora, gracias por estar aquí, por aceptar esta invitación. Señoras, hasta aquí hemos llegado en este espacio de esta ocasión con Ambrior Más que Noticias. Será hasta una próxima entrega.